El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, publicó este 18 de diciembre el informe Organismos Públicos Electorales Locales y su rol en la democracia. Y para platicar sobre este tema, le agradezco a la coordinadora de Administración Pública del IMCO, Natalia Campos, que esté con nosotros esta mañana. Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy bien, feliz de saludarte en esta mañana, a ti y a tu auditorio. Sí, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es un organismo público electoral local? Claro, estos organismos son las instituciones electorales autónomas, tienen autonomía presupuestaria y de gestión y están encargadas de llevar a cabo las elecciones locales. Después de la reforma de 2014 que creó el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, se creó esta estructura de coordinación en el que el INE está encargado de las elecciones federales y en las elecciones concurrentes, es decir, cuando hay cargos federales y locales al mismo tiempo, pues existe esta colaboración entre ambos, entre el INE y los institutos electorales locales, que generalmente así se llaman, Instituto Electoral de Sonora, de Chihuahua, de Sinaloa, y están encargados de esto, de las elecciones de gobernador, de las elecciones de alcaldías, de regidurías, de sindicaturas, dependiendo los cargos en disputa. Sí, en el caso de Sonora es el Instituto Estatal Electoral, que por cierto, el lunes es altamente probable que se apruebe la reforma constitucional en Sonora para permitir la elección popular de jueces y magistrados locales, y le va a tocar al Instituto Estatal Electoral organizar esa elección, justamente al organismo público electoral, al organismo local. Y ¿sabes qué, Natalia? Pues no le pusieron presupuesto al instituto para organizar la elección judicial. Exacto, Juan Carlos, eso es un tema muy importante. Ya 11 estados han aprobado esta reforma al Poder Judicial local, que como bien dices, les va a exigir organizar estas elecciones de una forma inédita. Son cargos que nunca antes pues han sido electos a través del voto popular, y el presupuesto es un gran tema de estos institutos. Sabemos que el Congreso lo asigna año con año, pero en muchos casos esta asignación no corresponde a la realidad de los retos que enfrentan estas instituciones y, por decirlo coloquialmente, pasan trabajos, ven difícil operacionalmente pues llevar a cabo las elecciones porque les reducen el presupuesto o no les aumentan el presupuesto ni siquiera con la inflación en algunas ocasiones, y pues estos institutos están en esta encrucijada de tener la obligación de organizar las elecciones, como bien dices ahora, esta elección de poderes judiciales locales, pero con un presupuesto limitado. Sí, Natalia, en ese sentido, ¿cómo está el Instituto Electoral de Sonora? ¿Cómo sale en el informe que ustedes brindan y que publican el día de ayer? Bueno, en el caso del Instituto Electoral de Sonora, vemos que tiene un nivel cercano al promedio de asignación de monto por ciudadano, de gasto por ciudadano. No está entre los institutos que tuvieron los mayores recortes. Hay casos extremos como el Instituto Electoral de Guerrero, en el que no les asignaron ni un solo peso para las elecciones de 2024 y tuvieron que trabajar a través de ampliaciones presupuestales. Entonces, en este escenario vemos, digamos, unas capacidades estándar del instituto. Hay algunos retos que comparten todos, como la coordinación con el INE, que a veces se vuelve muy difícil, sobre todo en temas de material electoral, porque todos los institutos dependen de pocas empresas que están especializadas en este material electoral, que es muy especial y muy específico por los estándares de seguridad. Pero en general vemos que es un instituto que tiene las capacidades estándar de otros institutos que están en el promedio, podríamos decirlo, y que pues puede enfrentar retos como los enfrentan otros, como estos que te menciono de contratación del personal. Ese es un tema que es compartido por la mayoría de los institutos electorales, y también el tema del material electoral. Sí, ahorita que mencionabas la reforma de 2014, Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del IMCO, la forma de elegir a los consejeros electorales locales a partir de 2014 se da a través del Instituto Nacional Electoral, a través de exámenes donde no intervienen autoridades estatales, es decir, gobernadores, congresos. Porque pues al estilo de lo que se hacía a nivel nacional, pues en lo local también se repartían los partidos políticos en cuotas, las consejerías. ¿Ha servido esta forma de elegir los consejeros locales a partir de las convocatorias del INE en términos de autonomía? Es un tema muy, muy importante porque, como bien lo dices, este cambio impulsado en 2014 buscó evitar que hubiera una cohesión de los poderes
digamos, políticos, los poderes partidistas estatales del Ejecutivo Estatal en la elección de los titulares, específicamente el titular del Instituto Electoral, pero sí es un tema de autonomía porque al final es el INE quien elige estos consejeros, quien realiza las entrevistas y además quien puede retirarlos, removerlos de su cargo en ciertos escenarios, claro, pero también pues tiene esta potestad. Entonces, digamos que parcialmente sí permitió de alguna forma evitar muchos riesgos en este sentido, evitar el riesgo de cooptación de este nombramiento, de estos nombramientos de los consejeros de los institutos electorales, pero al mismo tiempo pues es un grado de autonomía que podríamos decir está un poco en duda porque el INE nombra y remueve también estas personas. Sí, Natalia Campos, en la posible reforma electoral, ¿viene contemplada la desaparición de los soples? En la reforma electoral, que ya no está en la agenda legislativa, recordemos que era una de las 20 reformas que propuso el expresidente López Obrador en febrero pasado, estaba contemplada la eliminación de los 32 organismos electorales locales y la creación de un super INE, un Instituto Nacional Electoral enorme, pero este tema pues ya ha pasado a un segundo plano también, considerando la reforma al Poder Judicial y que sin estos órganos públicos electorales locales, estos soples, pues sería impensable considerar una elección de los poderes judiciales locales. La verdad es que es mucho trabajo que el INE pues en este momento no podría hacer. Si de por sí vemos que están en un escenario complicado con el recorte presupuestal para la elección del Poder Judicial Federal, pues menos sin los soples. Sí, y el reto inmediato que tienen los organismos organismos electorales locales, Natalia Campos, es organizar las elecciones judiciales. Las elecciones judiciales, en el caso, por ejemplo, de Sonora, Natalia, pues va a tener menos tiempo que inclusive el INE para organizarla. Sí, eso es un tema muy importante. En las elecciones de los estados que ya se han aprobado, que se estableció en 2025 la elección, en Campeche, por ejemplo, se va a esperar hasta 2027, pero en los demás estados que ya está establecido 2025, pues serán también el 1 de junio, el primer domingo de junio, esta elección. Sí. Y esto pues pone a estos organismos en una situación muy complicada, ya que además del tema presupuestal que mencionabas al principio, que es un punto fundamental, pues tendrán muy poco tiempo para una elección que nunca se ha hecho anteriormente y que ya sabemos que va a tener limitaciones como la instalación de casillas, que el INE ya dijo no puede instalar 172,000 casillas como en la elección del pasado junio, podría instalar 80,000 centros de votación y eso pues va a reducir también la participación electoral de la ciudadanía. Sí. Natalia Campos, ¿dónde podemos encontrar este informe sobre los organismos públicos electorales locales y su rol en la democracia? En el sitio web del INCO, inco.org.mx, pueden consultar esta investigación y también seguirnos en nuestras redes sociales para más actualización. Gracias, Natalia, como siempre. Con mucho gusto, Juan Carlos, qué gusto saludarte y un buen día para toda la audiencia. Hasta pronto.